En este momento vamos a tener la segunda parte del tema que iniciamos la semana anterior, que es el tema de la iniquidad. Y mis queridos hermanos, hemos extendido un poquito este tema porque, como dije la semana pasada, pues el conocimiento que Dios nos ha ido dando se ha ido expandiendo un poquito más y vamos de manera muy rápida a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos la semana anterior para continuar así con lo que estamos hablando. El tema general es la iniquidad y estamos hablando de esto. Y dijimos, hermanos, que la iniquidad se comete, la iniquidad se hace. Nosotros hacemos iniquidad, cometemos iniquidad. La iniquidad son acciones que nosotros practicamos y se hace o se comete la iniquidad. ¿Qué cosa es la iniquidad? Le voy a recordar rápidamente cómo yo defino la iniquidad y hasta donde yo entiendo para mí qué cosa es la iniquidad. Pues son acciones o pecados que son muy graves ante los ojos de Dios, porque somos usados por los demonios para dar a luz dentro de nosotros una maldición que está ligada a un espíritu inmundo y que pasa de generación en generación. La semana pasada estuvimos hablando ampliamente acerca de esto y dijimos que los pecados de iniquidad no son pecados comunes, y si algo tendríamos que recordar, tal vez sería eso. No son pecados normales. Hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte de acuerdo a la Biblia. Y los pecados de iniquidad son acciones o pecados que son tan graves que cuando nosotros los cometemos, hemos abierto la puerta para dar a luz el huevo de una serpiente, el huevo de un áspid. Estudiamos eso en Isaías capítulo 59 del versículo 1 al 12. Estudiamos la semana pasada el proceso, cómo se produce la iniquidad, cómo nace la iniquidad. Y cuando nosotros cometemos la acción, ahí ya hemos dado a luz el huevo de esa serpiente, de ese áspid que sembró dentro de nosotros, ya ha nacido y entonces se ha activado una maldición que habrá de pasar de generación en generación. Habrá de caminar a través de nuestro ADN, particularmente de la sangre, y va caminando de generación en generación. Si usted no estuvo en este tema la semana pasada, yo le invito que estudie Isaías 59 del versículo 1 al 12. Dijimos que la Biblia dice que son nuestras iniquidades las que han hecho división entre Dios y nosotros. Y también hablamos, hermano, de cómo la iniquidad, o pusimos el ejemplo, es un ejemplo muy claro en la Biblia, de cómo es una realidad y una verdad que la iniquidad pasa de generación en generación. Pusimos el ejemplo de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Estudiamos cómo la Biblia dice claramente en 1 de Pedro 3:20 que 8 personas fueron las que entraron en esa arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos, eran 8 personas, lo que significa que ninguno de los hijos de Noé había tenido hijos todavía. No había nietos de Noé. Y de repente encontramos en el nuevo mundo, o sea, el mundo postdiluvio, cómo el nieto de Noé, Canaán, sodomiza a su abuelo Noé. Y encontramos cómo Noé lo maldice, porque este mundo previo, que había sido precisamente maldecido por causa del pecado sexual, de la perversión sexual, había tocado tal vez a Cam, padre de Canaán, o a la esposa de Cam. No sabemos en quién de los dos, pero el pecado, la iniquidad ya venía en el linaje
de uno de sus padres. Y por tanto pasó a Canaán y de repente tenemos a este muchacho que crece y él no sabe por qué, pero ya tiene estas inclinaciones sodomitas, estas inclinaciones homosexuales y termina consumándolo en la embriaguez o la borrachera de su abuelo Noé y termina mirando su desnudez. Hablamos de las hijas de Lot, de cómo las hijas de Lot hicieron exactamente lo mismo y comprobamos cómo la iniquidad va pasando de generación en generación. Bueno, estuvimos hablando y ya entramos a la lista de los pecados que la Biblia denomina o marca como pecados de iniquidad. Y quiero aclarar algo que aclaré la semana pasada. Esta lista que yo estoy compartiendo con usted no necesariamente son todos los pecados de iniquidad, sino son los que yo conozco. Son los que yo he encontrado en la Biblia, puede que hayan más. La semana pasada hablamos, y repito, cada uno de los pecados que menciono en esta lista son iniquidad, son maldiciones activas en nuestras vidas, en nuestro linaje, que nosotros debemos de procurar cortar por el poder y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos del pecado de conspiración. Conspirar es tender una trampa. Conspirar es tender lazo, es preparar la caída, la destrucción de una persona. En la Biblia, conspirar significa preparar, significa hacer un plan para destruir a una persona. Ese es el primer pecado de iniquidad que hablamos, conspiración. El segundo pecado que hablamos es el pecado de la codicia. Dijimos que el desear desmedidamente un bien ajeno. ¿Cuál es la diferencia entre la codicia y el deseo de prosperar, el deseo de salir adelante? La codicia se caracteriza en que deseas, anhelas desmedidamente algo o alguien que ya tiene dueño. Codiciar es cuando pones tus ojos en algo o alguien que ya le pertenece a alguien. Hace ratito, yo no recuerdo quién hizo la lectura bíblica, pero precisamente leíamos de eso. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su buey, su asno, su casa, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Codicia es cuando tú quieres lo que otro ya tiene. No es malo querer prosperar, no es malo querer avanzar en la vida, sino la codicia o el pecado radica en querer algo que ya tiene dueño. El tercer pecado de iniquidad es el asesinato, derramar sangre. Leímos ampliamente de versículos que hablan de los hombres sanguinarios, los hombres que derraman sangre, los asesinos. Y hermanos, el último pecado de iniquidad que tratamos la semana pasada es el pecado de la traición. Traicionar a alguien. Cuando una persona está confiada en ti, tiene depositada su lealtad en ti y usted y yo traicionamos esa confianza, eso es un pecado de iniquidad. Vamos a continuar el día de hoy con otro pecado de iniquidad. El siguiente, no sé qué número será, 5 por ahí, pero el siguiente pecado de iniquidad es la calumnia. Por favor, diga conmigo calumnia. ¿En qué es diferente la calumnia de la mentira? Bueno, la calumnia es atribuir algo a una persona que no ha hecho. Ese es el punto. Acusarlo o testificar contra esa persona falsamente. El Salmo 109, versículo 17 al 20, precisamente está hablando del mismo ejemplo de Judas que hablamos la semana pasada. Dice: amó la maldición, hablando de Judas, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de vestido,
y entró como agua en sus entrañas. ¿Se acuerda que hablamos que esa fue la razón por la que Judas murió como murió? Y como aceite en sus huesos. Verso 19 dice, séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Ojo con el verso 20. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. La calumnia es un pecado de iniquidad. La calumnia es levantarle un falso testimonio a tu prójimo. Es atribuirle a alguien algo que no hizo. Muchas personas están, hermano, pagando dentro de las cárceles del Estado condenas que no deberían de pagar, porque alguien les levantó una calumnia, porque una persona les levantó una calumnia. De hecho, veía yo, hermano, precisamente esta semana algunos entrevistas y testimonios de artistas, gente conocida del medio artístico en mi país, en México, y uno de ellos decía que él está muy preocupado por el poder excesivo que la ley le está confiriendo al testimonio de una mujer. Ojo con lo que dije, para que las hermanas no se vayan a enojar conmigo. El poder excesivo, porque somos iguales delante de Dios y la ley debe de protegernos a las damas, tanto a los hombres. Pero ahorita la ley, y tal vez aquí mismo, hermano, en Estados Unidos, bueno, no tal vez, seguramente es así, ¿no? Aquí solo dicen, me pegó. No te preguntan si es cierto, no revisan el video, hermano, no averiguan, le pegaste a la señorita, le pegaste a la dama y vas preso y vas a la cárcel, sea cierto o no sea cierto. A lo mejor la bruja era ella, y ella fue la que te pegó y la que te agarró con la fridera. Pero delante de la ley, aquí, hermano, esas cosas son muy penadas. Y esas cosas son calumnia. Calumniar es atribuirle a una persona algo que no hizo. ¿Sabía usted que la Biblia habla mucho de los falsos testigos? Aquellos que son testigos falsos contra una persona, esos son pecados de iniquidad. Cuando usted levanta una calumnia contra alguien, ha activado en su vida y en mi vida, hemos activado una maldición de iniquidad que habrá de caminar de generación en generación. El siguiente pecado de iniquidad, no los voy contando, no sé qué número sea, pero el siguiente pecado es el pecado del incesto. Diga conmigo, incesto. Otra vez, por favor, diga incesto. Yo descubrí esto antes de encontrarlo en la Biblia, lo descubrí en una liberación. Cuando tratando una persona, algo estaba trabado, y mientras estábamos en la liberación, dentro de mi corazón yo oraba y decía, Señor, ¿dónde está? Hasta que el Señor nos llevó a entender, por supuesto, por la charla previa que habíamos tenido con la persona, sabíamos que esto había pasado, pecado de incesto, y cuando fuimos a eso, cuando fuimos a ministrar eso y a cancelar eso y aún a declarar palabras sobre la sangre de esa persona, vimos cómo ese demonio comenzó a salir y vimos cómo la persona comenzó a expulsar a través del vómito, todo esto. Luego lo encontré en la Biblia. Luego encontré en la palabra del Señor que dice Levítico capítulo 20, versículo 19. Ponga mucha atención. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, oiga, su iniquidad llevarán. Todo pecado de incesto, cuando tú cometes un pecado sexual, es pecado. Pero es un pecado, no sé si peor,
pero por lo menos sí es de iniquidad, o sea que se convertirá en una maldición, el pecado de incesto. No sea promiscuo, no falte al Señor en su vida sexual, pero si acaso lo va a hacer, hermano, no se le ocurra que sea con pariente o parienta alguna, porque el pecado del incesto es un pecado de iniquidad. Lo repito, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Incesto. Diga conmigo, incesto. Siguiente pecado de iniquidad, maldecir a Dios. Repita conmigo, maldecir a Dios. Levíticos 24:15 dice: a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Hermano, mire, en la Biblia hay gente que por causa de la prueba que estuvieron viviendo, hablaron locamente, pero hasta un límite. Por ejemplo, Job. Job fue un hombre desesperado. Job, por causa del sufrimiento que él pasó, usted conoce la historia de Job, no necesito decirle. Tanto sufrimiento, si usted lee con detenimiento el libro de Job, usted va a ver que ese hombre disvariaba, decía locuras. Maldito el día en que nací, que lo afeen las tinieblas, que desaparezca, que destruya. Maldito aquel que le dio la noticia a mi madre diciendo, has quedado preñada, hijo vas a tener. Maldito ese día. Él maldecía su suerte, maldecía su sufrimiento. Oiga, hermano, aún más, él le recriminaba a Dios. Hay unos versos en donde le dice, dirigiéndose a Dios, no dirigiéndose a sus amigos, dirigiéndose a Dios, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué cuentas mis días? ¿Por qué me acechas como un león? No me das descanso, no me dejas dormir, no me dejas pegar los ojos, no me das reposo. Estoy en aflicción todo el tiempo, cada segundo. Y entonces le dice, ¿tienes tú ojos como los del hombre? ¿Sientes como siente un hombre? ¿Tienes carne tú como un ser humano? O sea, Job le estaba diciendo, tú me tratas así porque tú no sientes lo que yo estoy sintiendo. Tú no estás sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Y en medio de todo su sufrimiento, Job se quejó, hermano. Job derramó su alma, pero nunca maldijo a Dios. Nunca. Usted sabe, ¿quiere una perla gratis? Gratis, no se la voy a cobrar, gratis. David, a sus 15, 17 años, cuando se cree que tenía más o menos 15, 17 años, cuando mató a Goliat, sin duda David era un hombre de Dios, sin duda era un hombre de fe, sin duda era un muchachito que ya caminaba con Dios, ya había peleado con el oso, con el león, etc. Pero usted sabe una de las causas y de las razones por las cuales Dios le entregó la victoria delante de Goliat. Porque dice la Biblia que Goliat maldijo el nombre de Jehová. Dice la Biblia que cuando vio a David lo menospreció y le dijo, soy un perro para que me envíen estos mocosos a mí. Y dice la Biblia, y lo maldijo y maldijo a sus dioses. Hermano, Goliat cometió un pecado de iniquidad terrible. Terrible cosa es maldecir a Dios. En el momento de su desvarío, en el momento de su sufrimiento, haga lo que Job. Le debo la cita, pero está escrito. Dice la Biblia que Job decía, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, cuando Dios se le apareció. Una vez hablé, pero dos ya no me atrevo.
Entonces, si usted, hermano, pasa un momento difícil de sufrimiento, derrame su corazón delante de Dios, abra su corazón, llórele a Él, hermano, clámele. La palabra clamar o clamor, eso significa gritar desesperadamente. Aún eso es permitido, siempre que sea con respeto, por supuesto. Aún eso es permitido delante de Dios, pero maldecir el nombre del Señor es un pecado de iniquidad. Cuidado, jóvenes, adolescentes, niños, cuidado con maldecir el nombre del Señor. Siguiente pecado de iniquidad: participar del anatema. Josué capítulo 22, versículo 20 dice: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Acán participó del anatema y por causa de eso, hermano, cometió un pecado de iniquidad, y el juicio de la iniquidad de Acán no solo llegó a la persona que lo había cometido, sino que llegó a toda la congregación de Israel. Hace pocos meses lo hablamos, no sé si fue en un fin de semana o un miércoles que lo hablé, pero recién lo acabo de hablar. Israel estaba derrotando a todos sus enemigos y de repente un pueblito pequeño, insignificante, pocos en número, lo derrota. Habían destruido a los ejércitos y a las naciones más grandes, y los que eran menos los derrotan. Cuando se van a buscar a Dios, se dan cuenta que alguien, este hombre llamado Acán, había pecado tomando del anatema. ¿Qué era anatema? Y regresemos al tema. ¿Qué es anatema? Lo que Dios ya declaró maldito. Dios sí puede maldecir, porque Él es el juez de todas las cosas y el Señor de todas las cosas. Y cuando Él ya declaró algo o alguien maldito, esa persona ya ha sido desechada. Esa persona ya no tiene vuelta atrás. Esa persona ya no tiene punto de retorno. No hay oportunidad de arrepentimiento para esa persona. Y los hijos de Dios no podemos mezclarnos, no podemos tocar, no podemos tener parte de esas cosas. Hermano, todo lo satánico, todo lo que tiene que ver con brujería, todo lo que tiene que ver con hechicería, amuletos, imágenes, estatuas, todo ese tipo de cosas son anatema, lo dice la Biblia claramente, son anatema delante del Señor. Cuando usted, hermano, va a consultar un brujo, un hechicero, sepa usted que ese es un pecado de iniquidad. Sepa usted que ese es un pecado serio. A los ojos de Dios no se puede fornicar. Fue lo que se le dijo al rey, hermano. No hay Dios en Israel. Que tú mandas a Ecrón a buscar a Belcebú para preguntar si vas a sanar o no vas a sanar. Pues yo te digo, de la enfermedad que tienes morirás. Para Dios es cosa terrible buscar tu solución en otra persona. Dios dice, tienes un problema, tienes un asunto, ven conmigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu Señor, yo soy tu proveedor. Lo que pasa es que no nos contesta en el momento que nosotros queremos, porque como Padre, su función no es solo proveer, sino formar. Y Él permitirá ciertas cosas y Él permitirá ciertos procesos y ciertos asuntos para formarnos. Pero la ley es, en las buenas y en las malas, quédate con Dios. Usted me ha oído decir esto hasta el cansancio, hermano. Del diablo, ni los buenos días. Ni los buenos días. Del diablo nada, hermano. Tomar del anatema, participar del anatema, hermano,
ser parte del anatema es un pecado de iniquidad ante los ojos del Señor. Siguiente pecado de iniquidad, y esto es muy diferente. Profanar lo santo. Profanar lo santo. Profanar significa, hermano, hacer vil, significa ensuciar, profanar lo que es santo. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, oiga, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de Elí, segunda vez que lo menciona, la iniquidad de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Los hijos de Elí cometieron muchos errores, pero que tenían que ver con lo sagrado, con lo santo. Los hijos de Elí blasfemaron a Dios. Los hijos de Elí tenían sexo con las mujeres israelitas, como eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, que era su padre Elí, y ellos eran los dos segundos en autoridad y rango. Entonces abusaban de las mujeres, se acostaban con ellas y tenían relaciones con ellas en el mismo templo, abusando de su posición. Pero no era lo único. Robaban de las ofrendas que los hebreos, que los israelitas traían al templo. Y dice la Biblia que aún forzaban. Y dice que si le preguntaban al que venía, ¿traes carne para dar al sacerdote? Y la persona que traía el sacrificio decía, sí, pero deja primero que se consuma la grosura, que es lo que yo vengo a ofrecer al Señor, y luego el sacerdote tomará. Dice la Biblia que decían, no, si no la das, por fuerza la tomaré. Y metían el garfio en la olla, todo esto usted lo puede leer en los primeros capítulos de Samuel, metían el garfio en la olla y sacaban primero para ellos. Y así, hermano, robaban lo que los hebreos traían a Dios. Ellos lo robaban. Tenían sexo con las sacerdotisas o con las mujeres hebreas. Blasfemaban a Dios, robaban las ofrendas, pecaban, hermano, predicaban como si nada, cantaban la alabanza como si nada. Profanar lo santo. Lo santo, hermano, tiene que mantenerse santo. La diferencia con el anatema es que eso ya está tan sucio que ha sido considerado maldito. Eso es iniquidad. Pero acá del otro lado tenemos algo tan limpio, tan sagrado, que es llamado santo. No se puede ensuciar, no se puede contaminar. Un pecado de iniquidad es profanar lo santo, profanar lo sagrado. Hermano, y esta es una de las cosas que a todos aquellos que servimos a Dios en un área nos debe, hermano, de guiar y de empujar siempre al arrepentimiento. Todos pecamos, todos fallamos delante de Dios, pero debemos de tener cuidado de constantemente estar escudriñando nuestro corazón delante del Señor para no profanar lo sagrado. Yo sé que las edades, cada etapa de la vida va acompañada de ciertas cosas. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, yo sé que habrán de crecer en su criterio, en su madurez, pero en la edad que estemos debemos de tener cuidado de no faltar a lo que es sagrado y santo, porque es un pecado de iniquidad. Y Dios le dijo a Elí, yo le he prometido a Elí que la iniquidad de su casa no será perdonada jamás.
así de sacrificios, así de ofrendas, así ore, así haga lo que quiera, la iniquidad de él no será perdonada. Y hermano, el linaje de Elí, la descendencia de Elí fue juzgada y fue arrancada totalmente del sacerdocio. Toda la parentela de Elí fue arrancada totalmente del sacerdocio. Ese fue uno de los juicios, y eso es lo que pasa cuando una persona ministra en el altar de Dios y no tiene temor del Señor. Yo he dicho antes, y esto es un buen momento tal vez para recordar esto. Dentro de la iglesia cristiana evangélica y dentro de nosotros, iglesia como Jesús, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Cuando una persona, hombre, mujer, joven, adolescente, lo que sea, cuando una persona comete alguna falta y la iglesia le impone una disciplina, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Avergonzar? ¿Humillar a esa persona? No. Yo he predicado esto antes. La disciplina tiene el propósito de proteger. La disciplina es para protección, porque si usted está abiertamente en pecado y usted viene aquí al altar en donde el fuego de Dios se derrama, en donde la presencia de Dios cae, hermano, usted está profanando lo sagrado. Usted no puede mantenerse, ¿sí? Porque pecamos y tenemos que venir delante de nuestro Padre y decir, Señor, te fallé, la regué. Pero mantenerse, esa es la diferencia. Mantenerse en pecado y estar en lo sagrado, porque eso va a traer juicio. La disciplina tiene el propósito de apartar a la persona que ha pecado, apartarla del altar, apartarla de lo santo. Por eso las personas que están en disciplina sí pueden hacer ciertas cosas que no tienen que ver con el altar. Por eso sí pueden hacer cosas como servicios afuera, etcétera, pero nada que tenga que ver con el altar, porque el propósito de la disciplina es proteger a la persona, que el fuego de la presencia, de la santidad de Dios no vaya a traer juicio sobre aquella persona que está en pecado. Siguiente pecado, y esto va para largo, hermano, yo tengo muchos pecados aquí de iniquidad, pero tal vez vamos a tomar un par más porque vamos a estar hablando de algunas cositas que vamos a estar haciendo en las actividades futuras. Pero vamos a uno más, o tal vez dos más. La mentira. Oiga, y este es uno de los más comunes exactamente, y que nosotros usualmente lo calificamos, tal vez no lo decimos, pero dentro de nuestro corazón lo calificamos como un pecadillo. Lo calificamos como un pecado menor, pero de acuerdo a la Biblia, la mentira es un pecado de iniquidad. Dice la Biblia, y lo leo, Job capítulo 13, versículo 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? Oiga, ¿hablaréis por él engaño? Mire cómo relaciona la iniquidad con el engaño o con la mentira. Lo repito, Job 13, 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? Job capítulo 15, versículo 5 dice, porque tu boca, diga tu boca, otra vez fuerte, tu boca, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Job 27:4 dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Una vez más, ligada o relacionada la iniquidad con el engaño o la mentira. Lo repito, Job 27:4. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. La lengua
mentirosa es un pecado de iniquidad. Y tal vez es un pecado muy común, hermano, pero no por común deja de ser serio, alarmante delante de los ojos del Señor. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a nosotros nos ha tocado tratar con personas que claramente nos dicen: pastor, yo trato, no puedo dejar de mentir. En el momento que menos, hermano, hay algunos que me dicen: pastor, me han dicho, me salen solas. Ni siquiera las tejo, ni siquiera las tramo, ni siquiera las construyo, fluyen de mí. Estoy hablando y de repente digo blanco y era amarillo. Estoy hablando y de repente digo hice tal cosa y no era cierto. Y eso, hermano, es la seña de que un pecado está arraigado en el espíritu de una persona, está arraigado en el corazón de una persona y que ha caminado de generación en generación y que esa maldición se ha ido haciendo fuerte y fuerte y fuerte. Lengua mentirosa. Último. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con el 11. El número 11 es el adulterio. Diga conmigo, adulterio. Otra vez, adulterio. Capítulo 31 de Job, versículo 9 en adelante. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, porque es maldad y es iniquidad que castigan los jueces. El adulterio es un pecado de iniquidad. Hermano, fornicar implica cuando se está soltero, cuando no hay pacto matrimonial. Un joven puede fornicar, un adolescente puede fornicar, un adulto que no tenga pacto matrimonial puede fornicar. Pero aquellos que ya tienen o tenemos pacto matrimonial, cuando nosotros tenemos relaciones, como dice Job, si yo dejé ir mi corazón tras una mujer y estuve acechando a la puerta de mi prójimo para que se fuera, hermano, como es tan común hoy en día, ¿no? Hoy aparecen por todas las redes sociales el engaño de forma tan natural. Si yo hice eso, dice Job, que muela, moler la comida, moler, preparar, que muela para otro mi mujer y que otro se encorve sobre ella. Eso es una alegoría al sexo. Es una alegoría a la relación sexual. Implicaba encorvarse sobre una mujer, decía que otro la tenga, que otro posea a mi mujer, si acaso yo hice eso. Job estaba, por supuesto, defendiendo su integridad. Es lo que estaba haciendo. Pero el pecado del adulterio es un pecado de iniquidad. Hermano, usted no me dejará mentir. No son los únicos, pero es que somos los más comunes. Pensemos en un hombre cuyo abuelito era Chilito Don Juan Tremendo. Y el hijo salió igualito, ¿verdad? Y el nieto salió igualito. Y así va la maldición de generación en generación. Hermano, los mujeriegos, a ver, usted sin declararlo públicamente, pero usted piense en su linaje, en su familia. No es cierto que los mujeriegos van pasando en la familia, de generación en generación.
El abuelito fue mujeriego, el hijo fue mujeriego, el nieto fue mujeriego. No digo que dejen a la mujer, ¿verdad? La tienen ahí, su sucursal, pero van por todos lados, hermano, y pican aquí, pican allá, pican por todos lados, porque tienen que tener una casa donde llegar a comer, ¿verdad? Tienen que tener quien les lave la ropa, ¿verdad? Tiene que tener quien se encargue de las cosas. Entonces, esas son maldiciones de iniquidad. Esas son maldiciones que cuando nosotros las cometemos, hemos activado una maldición en nuestra generación, en nuestra vida, y que habrá de pasar a nuestros hijos de generación en generación hasta que no sea cortada. Bueno, finalizo, hermano, porque realmente no podría acabar. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la lista, y aparte que no es todo el tema. Entonces vamos a finalizar aquí, vamos a ponerle una pausa aquí. Dios primero, el Señor nos ayude. La próxima semana estaremos, hermano, continuando con este tema que tiene que ver con la iniquidad. Una cosa sí quiero hacer, hermano, una cosa sí quiero hacer. El domingo pasado hablamos de 4 pecados de iniquidad: la conspiración, la codicia, el asesinato o el derramamiento de sangre y la traición. Y nos presentamos delante del Señor para pedir perdón por nuestras iniquidades y para pedirle al Señor que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos perdone por estas iniquidades. A mí no me gustaría, hermano, dejar la lista para el final, porque tantos pecados a la mera hora ya ni vamos a saber cuáles. Entonces, yo le propongo que tomemos una vez más unos cuantos minutos para venir delante de Dios y presentarnos delante del Señor acerca de estos pecados que acabamos de hablar. Si usted o algún familiar dentro de su linaje ha cometido calumnia, si usted o algún familiar ha cometido el pecado de incesto, si usted o algún familiar ha cometido el pecado de maldecir a Dios, si usted o alguno de sus familiares ha cometido el pecado de participar del anatema, de lo maldito, de lo desechado, de la brujería, del satanismo, de todas estas cosas. Si usted ha cometido el pecado de profanar lo santo, si usted ha cometido la iniquidad de la mentira, y si usted ha cometido la iniquidad del adulterio, hermano, vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a tomar unos minutos para estar de pie, por favor, mis hermanos. Y Dios es el Dios que perdona todas tus iniquidades. Dios es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Así que comience desde este momento a recordar. Tal vez usted nunca ha calumniado a nadie, pero si usted se recuerda que tal vez su tío o su primo le levantó una calumnia a otra persona por asunto de mujer, por asunto de terrenos, por quitarle una vaca, un caballo, yo no sé. Hermano, comience a pensar en su árbol genealógico, la calumnia, el incesto. ¿Ha cometido usted este pecado? ¿Ha usted, hermano, tenido acercamientos sexuales ilícitos con una persona de su familia, con una persona que lleva su sangre? ¿En algún momento de su vida ha maldecido usted a Dios? ¿En un momento de desesperación? ¿En un momento de dolor? En esos momentos cuando sentimos que el mundo se nos acaba, como Job.
¿Ha participado usted del anatema? No le estoy diciendo si ya se convirtió. Le estoy diciendo si usted ha reconocido la participación de la brujería como pecado de iniquidad. Sé que usted es salvo. Sé que usted es de Dios. Sé que usted ha sido redimido. Pero ha reconocido usted y la ha tratado como tal. Ha tratado como tal la participación del anatema como pecado de iniquidad. Ha profanado usted lo santo. Ha cometido mentira. Ha cometido adulterio. Cierre sus ojos y ahí donde está, ahí mismo donde está, comience a orar al Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Comience a confesar aquello que usted o su familia ha hecho. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que perdona todas. El domingo pasado nos libraste de toda codicia, de traición, de asesinato, de conspiración. Hoy, Señor, venimos delante de ti, pues nuestros pecados son muchos. Nuestros pecados son múltiples, Señor, porque hemos fallado delante de ti, hemos pecado. Porque antes de conocerte, Señor, vivíamos sin ley, vivíamos sin restricciones, hacíamos cualquier cosa, éramos capaces de cualquier cosa. Hoy venimos delante de ti reconociéndote como el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Padre, la calumnia. Padre, cuando hemos hablado, cuando hemos levantado falso testimonio contra nuestro prójimo, perdónanos. Señor, perdónanos por decir cosas que no son ciertas. Perdónanos por atribuir a otros cosas que no son verdaderas. Cosas que no hicieron, que no hablaron, que no dijeron, Señor. Perdónanos por el pecado de la calumnia, por el pecado, Señor, de hablar falso testimonio. Padre, oramos por el pecado del incesto. Señor, perdona nuestra iniquidad. Señor, yo te pido perdón por mi linaje. Yo te pido perdón por mis generaciones, por esos hombres que no tenían temor del vínculo familiar. Yo te pido perdón, Señor, por esos antiguos antepasados que tomaban a sus hijas, que tomaban a sus nietas, que tomaban por fuerza a sus hermanas. Yo te pido perdón, Señor, por aquellos abuelos que abusaron de sus nietos. Yo te pido perdón, Señor, por aquellos padres que abusaron de sus hijas, que tocaron, que profanaron la inocencia. Yo te pido perdón, Señor, por el pecado de incesto. En el nombre de Jesús, preséntate delante de Dios, hermano, y presenta a tu familia y presenta tu linaje delante del Señor. Yo te pido perdón, Señor, por aquellos que te fallaron. Hermano, yo te quiero preguntar. Para un segundito de orar. Yo te quiero preguntar. ¿Crees tú verdaderamente que los pecados de iniquidad son una maldición que se activa en la vida de la familia y en la vida de las personas? Si lo crees así, ¿quieres permanecer? ¿Quieres permanecer con esa maldición?
¿Tú crees que el hecho que tú no lo hayas cometido, eso te garantiza que no está en tu linaje? Si tú quieres ser libre, clama a Dios, hermano. ¿Qué crees? ¿Que esto es un show? ¿Crees que esto es un acto? Dios va a romper las maldiciones si tú clamas a Él. Dios va a romper las maldiciones. Yo no sé por qué, pero yo percibo que hay gente aquí que está tomando esto como un show. Bueno, hay que finalizar con una oracioncita, hermano, la maldición de la iniquidad está en ti y está en mí y está en mi familia. Y a menos que tú quieras continuar así, a menos que tú quieras continuar con que esa maldición camine sobre tu casa, hoy es el tiempo de abordar esto y de pedirle a Dios que sea cortada. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Oramos, Señor. Padre, yo te pido perdón por maldecir tu nombre. Yo te pido perdón por cada sastre, por cada Córdoba que levantó una palabra necia contra el Dios del cielo. Yo te pido perdón por cada uno de mis antepasados que levantó su dedo acusador neciamente contra ti y que maldijo tu nombre, no conociendo tu camino, no conociendo tu santidad. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón por cada persona de mi familia que ha maldecido el nombre santo de Jehová. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdóname a mí, perdona a mis hijos, perdona a mi esposa, perdona, Señor, a mi futuro linaje, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido perdón por participar del anatema. Yo te pido perdón, Señor, por la iniquidad de correr con otro Dios, por la iniquidad de buscar solución con otro Dios fuera de ti. Yo te pido perdón, Señor, por buscar mi solución con brujos, con hechiceros, con chamanes, con gitanas, en el nombre de Jesús, con curanderos. Yo te pido perdón. Perdona la iniquidad de la familia Córdoba. Perdona la iniquidad de la familia Sastre. Perdona mi iniquidad. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, por tratar de buscar en los demonios lo que tú no nos habías dado. Perdona, Dios, perdona, 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 Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Padre, yo te pido perdón por profanar lo santo, en el nombre de Jesús. Señor, cuando hemos contaminado lo sagrado, cuando hemos contaminado, Señor, aquello que es puro, cuando hemos contaminado tu altar, cuando hemos contaminado el ministerio, cuando hemos contaminado el llamado que tú nos has dado, cuando hemos ministrado a tu pueblo en pecado, yo te pido perdón, Señor, por la iniquidad. Yo te pido perdón, Dios. Rompe la iniquidad, Señor. Perdona la iniquidad, Señor. En el nombre de Jesús. La boca mentirosa, Padre, por cada palabra falsa, Padre, por cada mentira, Padre, por cada cosa que no es cierta que mi boca ha pronunciado, yo te pido perdón, Señor,
porque en mi familia hemos sido mentirosos, porque en mi familia hemos sido falsos, porque en mi linaje aún, Señor, hay personas que han sido conocidas popularmente por ser mentirosos. En el nombre de Jesús, yo te pido perdón por la iniquidad de mis antepasados, por mi iniquidad, por mi pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, Señor. Perdona el adulterio. Perdona, Señor, a cada hombre, a cada mujer de mi linaje, de mi familia, que ha quebrado el pacto matrimonial. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, perdona, porque por ignorancia, por yerro, por no conocer tus leyes hemos cometido iniquidad. Porque por placer carnal, por placer sexual, hemos quebrado el pacto matrimonial. Hemos quebrado el pacto matrimonial que ha sido delante de ti, Señor. Perdona el adulterio. Perdona el adulterio, Dios. Perdona el adulterio, Dios. Perdona, perdona, perdona. Limpia, Señor. Limpia, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, remitimos nuestras iniquidades a la cruz. Una vez más, Señor, enviamos estos pecados a la cruz del Calvario. Los remitimos a la cruz, en donde se efectuó la expiación de ellos, en donde el precio fue pagado por el sacrificio de Cristo, por la pena, por la condena, por el precio que Jesucristo pagó. Perdona todos nuestros pecados de iniquidad. Hoy los confesamos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos que toda maldición sea quebrada. Estos pecados que hemos confesado delante de ti, Señor: calumnia, incesto, maldecir a Dios, el anatema, profanar lo santo, la mentira, el adulterio. Toda maldición sea cortada en mi vida y en la vida de los míos, en la vida de mi familia, en la vida de mi familia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libra mis generaciones, Señor. Libra mis generaciones, Señor. Libra mis hijos. Libra mis nietos. Libra mis bisnietos, Señor. En el nombre de Jesús. Que lo que está activado en el ADN, que lo que está activado en la sangre en nosotros, todo lo pecaminoso, sea borrado ahora en el nombre de Jesús. 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 Declaramos generaciones futuras libres de iniquidad, libres de maldición. Señor, y nuestro trabajo será enseñarles que ellos no cometan, que ellos no hagan más iniquidad. Nuestro trabajo será enseñarles
Nuestro trabajo será, Señor, discipularlos, guiarlos, para que no incurran en actos de iniquidad. Levanta tus manos y dale gracias, porque Él lo hace, hermano. Él lo hace. Porque el Dios del cielo al cual le hablamos, Él está vivo y es real. Y Él lo hace. Él escucha. Él escucha. Él oye. Él ve. Él entiende las intenciones de tu corazón. Él lo hace. Él lo hace. Esto es real. Esto es real. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Jesús, gracias. Jesús, gracias.